Bueno, buenas tardes, todos, todas y todos quienes están sumando a este espacio. Muchas gracias por sumarse. Para quienes no conocen la Asociación de Salud Pública, este es un espacio que organizamos prácticamente todas las semanas. Es muy raro una semana que no haya webinarios, ya desde hace 2 años. La Asociación de Salud Pública es una sociedad científica como cualquier otra, pero tiene alguna característica especial y es que hacemos salud pública. Y como hacemos salud pública, y nuestro objeto es la salud pública, un poco recién estábamos hablando de eso con Elisa y con Pablo, con Sergio, entendemos que la salud es un espacio atravesado por distintas fuerzas, por distintos intereses, un espacio siempre en conflicto y como siempre en conflicto, un espacio que siempre hay que conquistar y construir. Entonces, por eso, entre otras cosas, hacemos estos espacios, sobre todo los, lo defendemos muchísimo más ahora, estos webinarios, porque entendemos que son momentos en el mundo y en Argentina también bastante complejos, bastante más complejos de lo que venían hasta ahora y que además por las características propias que, bueno, que no hace falta que las diga acá, pero sobre todo por algunas características propias de las maneras de estar y de las maneras de que las fuerzas actúan, nos invaden y no nos dejan pensar. Y no podemos construir si no pensamos. Y no podemos construir reaccionando constantemente o resistiendo constantemente. Porque se acaban las fuerzas y porque no hay imaginación y no hay creatividad. Entonces, estos espacios son espacios protegidos que habitualmente, por lo menos es lo que me pasa a mí, salimos mejor de lo que entramos, que nos permiten parar un poquito y pensar en algunos temas. Y este tema, que es un tema que, bueno, que a mí me preocupa específicamente y a quienes conformamos la Asociación de Salud Pública nos ocupa y nos preocupa mucho, hace un par de meses, creo que fue, estuvimos en un evento junto con Elisa y ella estuvo contando de una investigación que ella no sé si lideró, formó parte, y entonces dije, bueno, este momento, empecemos, organicemos este webinario, y el querido Sergio Maulen, que es quien va a coordinar este espacio, es médico infectólogo también, es una persona muy, muy activa en la Asociación Argentina de Salud Pública, le debemos mucho al querido Sergio, y entonces dijo, yo te ayudo, yo lo organizo, así que lo único que quiero decir es, yo me tengo que ir 6:30 porque tengo un evento, pero Sergio va a coordinar este espacio. Quiero agradecerles mucho a Pablo Escapelato, que entiendo que Sergio los va a presentar, y a Alicia Estensoro, que estén aquí. A todos y a todas quienes están aquí, les agradezco muchísimo. Es un honor que nos acompañen. Acompáñennos mucho, asóciense a la Asociación de Salud Pública. 25 y 26 de septiembre es nuestro congreso. Tenemos mucha expectativa con este congreso. El primer congreso que fue el anteaño pasado fue una fiesta y queremos que este también sea una fiesta, que sea un espacio de disfrute, de goce y de pensamiento. Así que nada más, desearles un lindísimo encuentro. Hasta las 6:30 los voy a escuchar y después quedan grabados como todos los otros webinarios que quedan grabados. Escúchenlos porque hay hermosos, hermosos espacios y les van a gustar. Sergio, muchas gracias y es todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes a quienes se han conectado. De vuelta el agradecimiento a Elisa y a Pablo. Bueno, resistencia antimicrobiana sin duda es uno de los temas de salud y de salud pública que se están viniendo cada vez con más fuerza. Lo estamos viviendo prácticamente todas las personas que trabajan en salud, no solamente en salud de las personas, también en salud animal, incluso en la agricultura. Entonces, es un tema que atraviesa nuestro futuro como humanidad y por lo tanto desde ese lugar eh, cada vez más nos vamos a tener que ocupar y pensar de esto. Y desde ASAP, como dijo Alejandra, además, desde la mirada de salud pública, el lugar del equipo intersectorial y de todas las personas que de alguna manera interactúan e intervienen en estos tres sectores, están necesariamente atravesados por la problemática esta. Como es costumbre en estos webinarios, ahora vamos a tener una primera parte de presentaciones. Ahora voy a contarles el orden y después vamos a tener un espacio
final de discusión. Y por supuesto está el chat abierto para preguntas o comentarios que quieran realizar durante las intervenciones y después los iré leyendo para que Elisa y Pablo los respondan. La primera presentación, perdón, no dije el nombre del webinario, más allá que ya todas y todos lo saben, que es Bacterias resistentes, sistemas vulnerables, ¿qué hacemos frente a una amenaza creciente para la salud? La primera presentación va a ser la de Elisa Estensoro. Elisa es asesora de la Escuela de Gobierno Floral Ferrara, ex jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de la Plata, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, y profesora adjunta de la materia terapia intensiva en en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Eh, Elisa, dejo entonces ahora el espacio eh, a cargo tuyo. Estás con el micrófono, no, estás con el micrófono cerrado. Ahí Sí, está. ¿me das para compartir la pantalla ya? Sí, creo que ya Podés Ale la... compartir, siendo confitriona, puedes compartir A perfectamente. ver. Sí, Bien. ¿La están viendo bien? ¿La estamos viendo bien? Si pudieras ponerla en pantalla completa sería mejor. ahí, Ah, Perfecto. yo la tengo en pantalla completa. Ya está, ya está, ya ahí está. Ah, apareció. bien, bien. Ah, me había asustado. Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy médica intensivista. Es la primera vez que hablo para un evento de una sesión de salud pública y la verdad que, bueno, me parece bárbaro toda esta cuestión. Muchas gracias nuevamente. Bueno, yo en realidad voy a contextualizar un poco los hallazgos que nosotros hemos hecho en el campo de la resistencia bacteriana dentro de Argentina. Porque previamente al estudio al que se refirió Ale, nosotros efectuamos un estudio multicéntrico en la Argentina, el estudio Satisepsis, en el cual nosotros investigamos cuál era la incidencia de sepsis y shock séptico en la Argentina. Entonces, después, en base a eso, comentaremos el estudio PREVAR, que es el estudio de prevalencia de multiresistencia. Bueno, pero primero, recordando un poco que sepsis, o más o menos para unificar el lenguaje, porque por ahí no es digamos, son los conceptos a los que ustedes están habituados, pero recordemos que desde el 2016 tenemos una definición de sepsis que es más allá que la infección, sino que es una infección que causa una disfunción orgánica que amenaza la vida, ¿no? Y que esta es causada por una respuesta, como se llama, disregulada del organismo a la infección. Las disfunciones orgánicas, nosotros en terapia intensiva las definimos como un cambio de 2 puntos en un score particular que es el score SOFA de disfunciones orgánicas. Entonces, esto es sepsis y shock séptico es cuando a la sepsis se agrega hipotensión persistente que más allá, ¿no?, de requerir fluidos requiere vasopresores con tal de mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Esto es porque esto asegura la perfusión a los tejidos, ¿no? Más sumado a un aumento del lactato plasmático más de 2 milimoles por litro. Y yo quiero hablar particularmente de esta cuestión porque el shock séptico en el mundo tiene una mortalidad del 40%, o sea, es una entidad de altísima mortalidad. Y también poco comprender, porque esto es para todas las ramas de la medicina, que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas, que cuando uno hace el diagnóstico, el tratamiento, la reanimación debe iniciarse inmediatamente, con el fin de dos cosas, ¿no?, de tratar el foco infeccioso, o sea, lo infectológico, propiamente dicho, y restaurar la perfusión tisular para evitar justamente las disfunciones orgánicas. Los retrasos en la administración de antibióticos en el shock séptico se asocian a mayor mortalidad. Esto está claramente ya demostrado en la literatura. Pero también quiero hablarles del contexto global de la sepsis. Y con esto, a través de ver simplemente este mapa, fíjense, a mayor intensidad del azul, mayor incidencia de sepsis en el mundo, y ahí vemos claramente como los países bajos ingresos, o sea, todo lo que es África subsahariana, India, Pakistán, y son las regiones donde la sepsis es más frecuente, y bueno, en América Latina un poco menos. Fíjense que el 85% de los casos de sepsis, ¿no?,
y de muertes relacionadas con la sepsis ocurre en los países de bajos y medianos ingresos. Y esto equivale a 11 millones de muertes relacionadas con la sepsis en el mundo. Por supuesto que las causas más frecuentes son algunas que no vemos acá, como la malaria, ¿no? El paludismo, pero también otras que sí vemos como son las diarreas en la infancia. O sea, claramente la sepsis es un problema de salud pública y es un problema de las regiones de bajos y medianos ingresos. Problema que está en aumento. Fíjense, esta es la incidencia de sepsis a lo largo de las décadas, ¿no? A partir de 1980, fíjense cómo, ¿no? Está creciendo claramente en todo el mundo. ¿Qué podemos decir de América Latina? Fíjense que ahí no figura, porque casi no hay datos. Entonces, conociendo justamente esta falta de datos, fue que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el año 2014 hizo un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación justamente para conocer todos estos aspectos vinculados a la sepsis, ¿no? Cuál era la incidencia, cuáles eran los resultados. Y así entonces nosotros efectuamos el estudio SATI-Sepsis, que fue un estudio prospectivo, ya usando la nueva definición, en 49 unidades de terapia intensiva en Argentina, que es el primer estudio que les voy a presentar. Y fíjense, no participó lamentablemente la Argentina, el noroeste y el noreste quedaron afuera, porque esto era voluntario, por supuesto, ¿no? Y les podemos decirles, sí, que en este estudio que duró 3 meses y que fue una corte prospectiva de 49 unidades, unos 809 pacientes tuvieron infección, sepsis o shock séptico. Esto es el 12%, 12,5% de los ingresos, 6.466 ingresos que tuvimos a lo largo de esos 3 meses. O sea, esto que parece una alta incidencia de sepsis. Nosotros veíamos 3 categorías: la infección, que es la infección sola, o sea, siempre dentro de terapia intensiva, ¿no? Sin fallas orgánicas, la sepsis y el shock séptico. Y fíjense, la incidencia, obviamente, las infecciones solas no suelen entrar a terapia intensiva, ¿no? Entran los cuadros de mayor gravedad, 48% de incidencia de sepsis dentro de estas 49 unidades de terapia intensiva y 40%, ¿no? De esta categoría de altísima mortalidad como es el shock séptico. ¿Cuál fue la mortalidad que encontramos? Nosotros más alta que el promedio del mundo. Fíjense, 51% mortalidad de shock séptico, 29 de sepsis, así que alta mortalidad, más lejos, mucho más, incluso para infección, que los países de altos ingresos. Brasil tiene números similares a los nuestros, quizás peores incluso. Cuando nosotros buscamos cuáles eran las condiciones, ¿no? Las variables que se asociaban a mayor mortalidad, ¿no? Variables independientes asociadas a mayor mortalidad, vemos que, por supuesto, fue las fallas orgánicas, el score de fallas orgánicas, el lactato, el score Charlson de comorbilidades, el hecho de que los pacientes estuvieran ventilados mecánicamente, la duración previa de los síntomas. Cuanto más duración de síntomas ante entrar a terapia intensiva, mayor es la mortalidad. Y también encontramos que las infecciones causadas por microorganismos multiresistentes estaban asociadas a mayor mortalidad. Entonces, esto fue lo que encontramos en este primer análisis del estudio SATI-Sepsis. Pero también había otras cosas que nos interesaba ver. Nosotros hicimos un segundo análisis del estudio SATI-Sepsis de estos 809 pacientes, buscando las inequidades en la salud, en el diagnóstico y en los resultados de sepsis en Argentina. Y aquí lo que analizamos fue ya no todo el grupo entero como el anterior, sino separados en los resultados de los hospitales públicos versus los privados, que ustedes saben, dada la fragmentación del sistema de salud en la Argentina, ¿no? Y en toda América Latina, de alguna manera, también hay una segmentación de la población. La población de menores recursos o de bajo nivel socioeconómico se atiende justamente en los hospitales públicos, eso es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Y ver cómo había sido digamos, el transcurrir de los pacientes con sepsis y shock séptico, de acuerdo a dónde fueron internados, y miramos entonces las variables preexistentes de estos pacientes antes que ingresaran a terapia intensiva. Y fíjense, algo que los que trabajamos en el hospital público, yo trabajé más de 40 años allí, conocemos muy bien. Los rojos son los pacientes del hospital público, los azules de los hospitales privados. Vemos que en el hospital público los pacientes eran significativamente más jóvenes, sin diferencias, muchas no significativas en cuanto al género, con un índice de masa corporal un poco más baja y que la mayoría, fíjense, no la mayoría, pero un altísimo porcentaje de desempleados o de trabajos ilegales con respecto a aquellos que fueron internados en hospitales privados. O
O sea que ya hay un primer marcador, ¿no? Del estado socioeconómico. Nosotros también, otro segundo marcador, los años de educación. Fíjense, en los pacientes internados en los hospitales públicos tenían 7 años de educación promedio versus 12 los de los hospitales privados. 5 años de diferencia, casi todo un ciclo, ¿no? educativo. También estos pacientes, pese a que eran significativamente más jóvenes, significativamente también tenían mayores comorbilidades. O sea, pacientes venían más enfermos y también nosotros utilizamos un score de calidad de vida global, que es EQ-BASDIS, y preguntando, bueno, con respecto a su estado de salud, de 0 a 100, ¿cómo se siente? Sin embargo, pese a que los pacientes de los hospitales públicos venían con más comorbilidades, se sentían igual. O sea que aquí había una falta de percepción de la gravedad de su estado de salud, ¿no? Previo. Después, esta es la distancia a los hospitales. La verdad que nosotros acá no encontramos diferencias porque esto fue hecho, obviamente, en grandes centros de salud que pueden tener cuidados intensivos. Esto que mide es uno de los que mide accesibilidad a la salud. Nosotros no lo detectamos, pero sabemos claramente que existe en lugares más alejados. Y acá otra cosa importante. Nosotros preguntamos si estos pacientes habían sido evaluados previamente por algún otro hospital antes de estar internados. Y fíjense que los pacientes de los hospitales públicos habían estado significativamente más frecuentemente evaluados y mandados a la casa cuando fueron hospitales públicos que hospitales privados. ¿Cómo? Corolario quizás de todo esto, vemos la duración de los síntomas. Los pacientes de los hospitales públicos tenían más de 48 horas de duración de síntomas antes de estar internados. Nosotros pensamos que esto se debe a distintos factores, ¿no? Fíjense que ya en el estudio general habíamos dicho mayor duración de síntomas, mayor asociación con mortalidad. Nosotros pensamos que esto se debe, en primer lugar, a la autopercepción del estado de salud de los pacientes, porque ya con sus enfermedades crónicas los de los hospitales públicos no las habían percibido como tales. Pero también acá hay un componente del sistema hospitalario, ¿no? Porque estos pacientes habían sido evaluados, ¿no? Y no habían sido ingresados al sistema. O sea que cuando ingresan al sistema van con el doble de duración de los síntomas. Y ya dentro de terapia intensiva, las cosas propias de terapia intensiva, vemos que los pacientes de los hospitales públicos estaban mucho más graves cuando entraban. Mayor Apache, que es uno de nuestros uno de nuestros sistemas de gravedad, mayores fallas orgánicas. Eh, el tiempo hasta la primera dosis de antibiótico fue igual, estuvo entre las 2 horas para los dos sistemas, pero ya también encontramos que estos pacientes significativamente estaban más infectados por organismos multiresistentes, como ven, y la mortalidad, 47% de mortalidad los pacientes con sepsis y shock séptica de los hospitales públicos versus 30 los de los privados. Bien, no solo a nosotros nos pasa esto, les quiero mostrar este estudio de Brasil. En este estudio de Brasil, y también es importante para ver, fíjense, estos son distintos puntos temporales, y entonces todos los miles de pacientes ingresados y cada punto es la mortalidad. Entonces, y cada punto hay una intervención educativa, ¿no? Con respecto al diagnóstico y al tratamiento de la sepsis. Entonces, los pacientes, los distintos hospitales ingresan, al principio de este estudio tenían un 53% de mortalidad y gracias, ¿no? a estas intervenciones educativas la mortalidad baja. Ahora, cuando miramos esto para los hospitales privados, fíjense, empiezan con una mortalidad más baja que el promedio y bajan 20 puntos la mortalidad. En tanto que en los hospitales públicos, fíjense con la mortalidad que empiezan, altísima, 61%, y la bajan, pero no tanto, como si no hubieran estado tan receptivos, ¿no? a todas estas intervenciones educativas sobre el personal de salud. Ahora, entonces, vamos a comentar el segundo estudio que hicimos, que es el estudio PREVAR de prevalencia y mortalidad asociadas a las infecciones por gérmenes multiresistentes, también terapias intensivas en Argentina. Y este estudio fue hecho en conjunto por la Sociedad Argentina de Infectología, como ven acá, y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿no? Y que lo publicamos este año, ¿no? en el Journal of Microbial Diseases. Y fíjense que, ¿cuál era nuestro fin? Esto fue un estudio de corte transversal, ¿no? Efectuado en adultos y pediátricas, lo vamos a ver por separado.
día, ¿no? Determinados en la era pospandemia, porque se sabe ya que la multiresistencia aumentó pospandemia, la prevalencia de infecciones por multiresistentes, que lo vamos a llamar MOR de ahora en adelante, sus factores de riesgo, los sitios de infecciones, la mortalidad y también la colonización, la prevalencia de colonización. Y estos fueron, fíjense, mucho más grande que el anterior. 164 hospitales ingresaron de adultos, y acá ya en todo el país. 1.799 pacientes fueron los que analizamos. Y 51 hospitales pediátricos con 317 pacientes que ingresaron al estudio, al prevar pediátrico. Fueron en total 364 investigadores. Estas son algunas de las características de los hospitales. De los hospitales no tenemos tiempo para ver todo, pero sí quiero marcar lo siguiente, que la gran mayoría tenía comité de control de infecciones, pero solo la mitad tenía programa de optimización de uso de antibióticos. Los programas de registro y la vigilancia de colonización también estaban bastante, digamos, se encontraban con bastante frecuente, pero programas de optimización, aquí hay una cuestión para mejorar. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, estos 1.799 pacientes adultos de unidades de terapia intensiva, ¿no? De 149 unidades, 48% no tenían ningún tipo de infección, pero fíjense, más de la mitad tenían alguna infección. Y esto es altísimo, ¿eh? Ese día que nosotros los incluimos. Y de estas infecciones, el 29% eran microorganismos multiresistentes. 35% infecciones por no multiresistentes y 36% pacientes con cultivos negativos. ¿Por qué decimos que estaban infectados por cultivos negativos? Bueno, porque sabemos que hay una serie de infecciones en los cuales, que tienen todas las características de infecciones, en los cuales no hay recupero de germen. Esto se llaman infecciones probadas o posibles y están muy bien protocolizadas. Yo les doy un ejemplo. Paciente que viene con un bloc que parece neumónico, ¿no? En el pulmón derecho, con fiebre, con taquipnea, con blancos altos, pero no cultiva ningún germen. Eso es una neumonía probable, digamos, eso está aceptado que es así. Estos son los pacientes con cultivos negativos, que insisto, en todos los estudios aparecen, pero fíjense los multiresistentes, qué alto porcentaje. Y si nosotros consideramos, sacamos estas infecciones probables y sacamos solo las infecciones definidas, es decir, las microbiológicas confirmadas, casi la mitad son multiresistentes. Promedio altísimo, elevadísimo. ¿Mm? Si tomamos la prevalencia en todos los pacientes que estaban internados ese día, infectados o no, es un 19% de infecciones en terapia intensiva, mucho más alto de lo registrado en general. Y también recuerden que nosotros buscamos colonización. Colonización se hace de los multiresistentes, solo se busca la colonización por las enterobacterias, productores de carbapenemasas. 25% de colonización también es elevado, en otros lugares están en el 10, 7% más o menos. Y de estos se espera, o en nuestro caso, por lo menos una quinta parte desarrollaron infecciones por los mismos gérmenes que estaban colonizados. Con respecto a los sitios de infecciones principales, la mayoría, fíjense, fueron neumonía asociada a la ventilación mecánica. Los rojos son los multiresistentes, los azules los gérmenes no multiresistentes, pero para unos o para otros, neumonía asociada a la ventilación mecánica fue la primera localización de infección, seguida de bacteriemia asociada al catéter, infección intraabdominal, infecciones asociadas a las sondas vesicales, bacterias primarias y la neumonía intrahospitalaria, neumonías que no requirieron ventilación mecánica. Esos fueron los principales sitios. Y con respecto a los microorganismos, aquí tenemos multiresistentes, Acinetobacter y organismos productores de carbapenemasa estaban a la cabeza, después otros menos frecuentes, acá estaba la pseudomonas difícil de tratar, y estos son los no multiresistentes, la Escherichia coli siempre es primera. Luego las Klebsiella, las no productoras de carbapenemasa, Staphylococcus aureus, bueno, y un grupo así muy grande de otras causas. Eh, Ahora, yo vuelvo al estudio previo Satisepsis, que se hizo en el 2005. Los datos fueron recogidos en el 2005, y en ese momento los microorganismos aislados que tuvimos, fíjense, estos son los cultivos negativos, como decíamos, lo más frecuente fue la Acinetobacter, sí, pero son un 5%, versus el 29% del anterior, y las Klebsielas productoras de carbapenemasa eran un 4%. Fíjese la diferencia, es decir, cómo creció en estos años
en estos 9 años el aumento de multiresistentes. Y no solo el número, sino cuando vemos, comparamos con datos previos, por más que esto es una cohorte y el estudio PREVAR fue un estudio, un corte de prevalencia, fíjense que una clara diferencia. La mortalidad general del estudio PREVAR fue el 27%, y fíjense que los multiresistentes fue la más elevada, 38,8. ¿Eh? O sea que hay una mortalidad asociada a los gérmenes multiresistentes. Y yo no voy a ir a todo esto, sino conceptualmente, fíjense, los pacientes que fallecen en terapia intensiva, ¿qué tenían? Bueno, muy parecido a los que fallecen en terapia intensiva siempre, ¿no? Siempre son más viejos, tienen más comorbilidades, han tenido un ingreso hospitalario previo a los 6 meses anteriores y tienen mayor tiempo desde el ingreso a terapia intensiva hasta el día del estudio. ¿Esto qué significa? Que en realidad, nosotros sabemos que las infecciones por multiresistentes no son un evento temprano desde el ingreso a terapia intensiva, sino que aparecen cuando, ¿no?, han estado los pacientes muchos días internados en terapia intensiva o muchos días internados en el hospital previamente, porque obviamente los factores, esto seguramente habla el doctor Escapelato, ¿no? ¿Cuáles son los factores que ejercen justamente presión, ¿no?, para las infecciones por multiresistentes, ¿no? Son operativos cuanto mayor día digamos, de internación, mayor exposición a estos factores. Bueno, y por supuesto después los pacientes mueren de acuerdo a la gravedad del ingreso, etcétera, ¿no? Eh, Cuando nosotros llevamos esto, ¿no?, a un tipo de regresión logística de su modelo de efectos mixtos, vimos, bueno, el estudio PREVAR, ¿cuáles fueron los determinantes independientes de mortalidad? Fueron la edad, como siempre, el estado infeccioso. Fíjense, la referencia de los ratios de las infecciones por multiresistentes, mayor, ¿no? O sea que los multiresistentes, como vimos, tienen un papel, las fachas orgánicas medidas por el score SOFA y la neumonía intrahospitalaria, no la asociada a la ventilación mecánica, sino neumonía intrahospitalaria. Y después hay efectos random, ¿no?, en este tipo de modelos que son propios del hospital. Es decir, hay factores propios de cada hospital, ¿no?, que también tienen que ver con la mortalidad. Y después hay factores dentro de los propios de cada hospital, hay factores propios de la organización. Nosotros preguntamos, había preguntas sobre el uso de antimicrobianos, yo no voy a ir a tanto detalle, pero sí quiero que vean algunas características de los hospitales. No había muchas diferencias en los sobrevivientes y no sobrevivientes sobre la prevalencia de la terapia empírica sobre la dirigida o de otras características de los tipos de antibióticos, pero quiero ir a esto que es. Nuevamente, fíjense, cuando nosotros analizamos públicos versus privados, vemos que los hospitales públicos son mayor porcentaje, ¿no?, de no sobrevivientes, 61% versus los privados 52%. O sea, de nuevo este efecto, ¿no?, sobre el tipo de hospital en los resultados de los pacientes. Después vimos que la presencia de comité de control de infecciones, el programa de optimización, no estuvo muy relacionada con los sobrevivientes y los no sobrevivientes en este caso. Pero sí quiero mostrarles de nuevo lo que ocurre con los hospitales públicos. Los pacientes que ingresan a los hospitales públicos son más jóvenes, igual que en el estudio Satisepsis, sin diferencias de sexo, mucho más graves al ingreso. Fíjense, mayores fallas orgánicas, mayor gravedad al ingreso medida por Apache 2 y mayor porcentaje de cirugía de emergencia, ¿no? Esto fue una cosa nueva de esto. O sea que en el hospital público, la verdad, lo que sabemos, siempre pacientes más jóvenes, más graves. Este es el estudio PREVAR pediátrico que se publicó hace un mes. Aquí tuvimos muchos menos pacientes, 304 pacientes, también una gran mayoría de infecciones intrahospitalarias, una gran prevalencia de infección, 45%. Se acuerdan que para adultos fue el 52%. La gran mayoría fueron infecciones definidas. Un 20% de estas infecciones definidas fueron por multiresistentes, menos que en los adultos, que había sido el 45%. Y en general la prevalencia de infecciones entre toda la población, los 304, fue del 4,6%, menor que los adultos, que había sido del 19%. Bueno, acá fueron las bacterias que predominaron, más las Blei y las productoras de carbapenem masa. También la neumonía asociada a la ventilación mecánica, el foco más frecuente, la colonización menor que para los adultos,
Y la mortalidad del 5,3%, la mortalidad siempre en las UCI pediátricas es menor que en las UCI para adultos, ¿no? Pero no encontramos una diferencia en la mortalidad, como vemos, pero sí una mayor estadía en los pacientes que tuvieron infecciones por multiresistentes. Fíjense, mediana de 81 versus mediana de 25 con infecciones por Elisa, multiresistentes. perdón, Sí, no está sí, quedando mucho tiempo. bien, sí, sí, yo ya estoy terminando. Gracias. Así que, ¿cuáles fueron las conclusiones de estos estudios? Que tenemos una alta incidencia de sepsis y shock séptico en Argentina, que hay factores que son propios del paciente, como siempre, ¿no? Que son importantes para tener estas infecciones, la edad, las comorbilidades, pero también la disminución de la percepción de la gravedad. Y esta disminución corre para el paciente como corre también para los hospitales, ¿eh? Hay un desconocimiento, ¿no?, del concepto de sepsis dentro de las instituciones de salud y por supuesto hay cosas que tienen que ver con la estructura hospitalaria, fundamentalmente los insuficientes recursos físicos y recursos humanos, ¿no? Nuestra, digamos, tasa de enfermería en terapia intensiva es mucho menor que la que deberíamos tener. Y por supuesto que hay cuestiones que son de los gobiernos, ¿no? El deterioro socioeconómico de la población, la falta de inversión en salud son directamente relacionados a todo esto. Todo esto provoca retrasos en la atención. Mayor retraso, mayor mortalidad, sobre todo en el shock séptico, ¿eh? También tenemos una alta tasa de infecciones en terapia intensiva por multiresistentes, como vimos, ¿eh? Y en los hospitales públicos la multiresistencia es mayor. Eh, Hay formas, por supuesto, de cómo mejorar este problema. Esto es bien conocido. Me gusta mostrarles, las intervenciones educativas son fundamentales, ¿no? Me gusta mostrarles esto que hizo Brasil. Brasil tiene un instituto para la sepsis que trabaja muchísimo, trabaja con los ministerios de salud, y lo que va es justamente a que se conozca el concepto de sepsis más allá de las instituciones de salud. La verdad que el COVID hizo mucho para esto, porque ahora la gente sabe un poco más qué es la sepsis, pero, digamos, repartir estos folletos tipo historietas, ¿no?, en las distintas unidades de salud, mostrar hasta en los estadios de fútbol, en los colectivos por la calle, piense, puede ser sepsis, piense que puede ser sepsis. Hay cuestiones educativas de la población general, de las instituciones de salud que son fundamentales. Pero también hay otras que están a cargo, deben estar a cargo de los gobiernos, porque uno puede hacer mucho, tener el mejor antibiótico del mundo, pero si un gran porcentaje, ¿no?, de la población no tiene agua corriente, entonces, bueno, ¿no?, el problema se ve que está a otro nivel y esto es lo que todos pensamos, ¿no?, que hay soluciones a este problema que son estructurales, ¿eh?, y que están a cargo de los gobiernos y los ministerios de salud. Y nosotros, por supuesto, dentro del sistema de salud tenemos nuestras obligaciones también, ¿no?, de conocer la patología, de actuar en consecuencia, de actuar rápidamente con este tipo de enfermedad que, como decimos, es tiempo sensible. Bueno, y como supongo que también a mí se me acabó el tiempo, pasamos entonces seguramente a la segunda parte de la charla, de las Much- jornadas de hoy. Muchísimas gracias, Elisa. Después hacemos una pequeña conversación de cierre, pero ya entonces damos paso a la próxima exposición, que es Pablo Escapelato. Pablo es médico infectólogo, es profesor titular de medicina de la Universidad de Favaloro, jefe de la unidad de infectología del Hospital Santoyán y miembro de la comisión directiva de SADI, también miembro de la comisión de RAM de SADI, ¿no? Bueno, pues ya me va a corregir Pablo si no es así, tengo entendido que sí. Y de vuelta agradecer a SADI, digo, que ya otras veces ha participado en los webinarios de la Asociación Argentina de Salud Pública. Pablo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos y todas? Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Espérenme un poquito que vamos a hacer eso. Mm, y, bueno, bueno, ¿ahí se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo como decía, les agradezco la invitación. Les tengo que confesar que cuando me convidaron inicialmente a hablar, yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hablar a gente interesada en la salud pública de esto, ¿no? Así que eso
nada, me llevó a hablar con Sergio y ver cómo lo armábamos. Y la verdad es que mi interés es mostrarles dos cosas. Por un lado, darles un pantallazo general de la problemática de la resistencia a los antimicrobianos en términos generales. Este, ya Elisa nos contó, digamos, la gravedad en términos de mortalidad de los gérmenes multiresistentes. Yo quiero tratar de mostrarles una cosita un poquito más global. Y como hace muy poquito hicimos un estudio sobre estudiantes de medicina para ver cómo estamos enseñando la problemática de la RAM, también mostrarles algunos datos de esos estudios y hacer algunas reflexiones al respecto. Así que bueno, estos son mis conflictos de interés, eh, y quiero mostrarles esta diapositiva. Esta es una diapositiva de algún modo, pero de algún modo vieja, pero en la cual se observan algunos números que me parecen importantes. Por un lado, esta proyección al año 2050, en el cual se estima que aproximadamente 10 millones de personas morirán en el mundo anualmente por problemas de la resistencia antimicrobiana. Esto, la verdad es que es una enormidad. Esto al punto se estima que digamos, de algún modo se proyecta que la resistencia antimicrobiana va a terminar siendo, directa o indirectamente, la principal causa de muerte, la primera causa de muerte en el mundo. El impacto creo yo que es enorme, también se mide en términos económicos, etcétera, pero me parece que este número de las muertes es lo que ciertamente más nos impacta. Y si vemos la cantidad de muertes que produce en el mundo otras enfermedades como el HIV, los siniestros viales, la enfermedad cardiovascular o la barbaridad que produjo en los primeros años, en términos de mortalidad, algo que todos vivimos como efectivamente algo catastrófico que fue el COVID, vemos cómo estos 10 millones de muertes anuales están muy por encima de cualquiera de estos números. Insisto, lo pongo en números nada más que porque me parece que nos permite de algún modo tener idea de la magnitud del problema, real, actual o proyectado, ¿no? Sabemos, y eso nos lo adelantó Elisa, que la pandemia nos puso un adelanto en esta proyección. Hay estimaciones que dicen que la pandemia aceleró en 10 años aproximadamente los números de resistencia antimicrobiana. Así que esos números que en el 2014 se preveían para el año 2050, es probable que esté adelantado algunos años además. Hace no demasiado tiempo, bueno, unos cuantos, no demasiado tiempo, año 2011, la Organización Mundial de la Salud ya empezaba a advertir sobre esto. Empezaba a advertir y nos decía que si no actuamos hoy, no habrá cura mañana respecto a la resistencia antimicrobiana. Y ponía en el centro de esta diana de la resistencia a los antimicrobianos un montón de factores. La insuficiencia en la investigación, sabemos que la industria farmacéutica ha puesto la investigación en otras áreas de la salud o la ha priorizado por encima de los antimicrobianos. Esto es fundamentalmente en enfermedades crónicas, la falta de compromiso en términos generales, la debilidad en la vigilancia, bueno, y Elisa nos mostró cómo datos en la Argentina son ciertamente pobres, tenemos poco y nada, la mala calidad de los medicamentos. Hace poquito estábamos leyendo de los problemas con el fentanilo, la insuficiencia en la investigación, la falta de control de las infecciones. Elisa nos mostró cómo hay diferencia entre hospitales públicos y privados en la Argentina en este punto, y en SADI hemos también elaborado y conocemos un montón de números al respecto, y en esto me tengo que detener yo. El uso irracional de los medicamentos son factores que concluyen o confluyen, perdón, ese es el verbo, en la generación de esta resistencia antimicrobiana. Resistencia antimicrobiana que se va a producir siempre, sí o sí. Los gérmenes, digamos, en el año 29, si mal no recuerdo, Fleming describe la penicilina, y en el año 30, mucho antes de su comercialización o uso popular, que empieza a ocurrir hacia la Segunda Guerra Mundial, así que lo estoy situando
en el año 1940 y pico, digo, mucho antes, al año siguiente en que Fleming describe la penicilina, ya se describe la resistencia a la penicilina mediada por betalactamasas, mucho antes de que los gérmenes estén expuestos a los betalactámicos. Así que es un fenómeno enormemente común e inherente al uso de antimicrobianos. Los usemos bien o mal, vamos a tener resistencia a los antimicrobianos. Por lo tanto, usémoslos bien. ¿Para qué utilizamos los antimicrobianos? Y lo primero que se nos ocurre a cualquiera de nosotros es para tratar infecciones. Sí, muy bien. Esto es así, pero más de la mitad de la producción anual de antimicrobianos en el mundo se emplea para fines distintos de la salud humana. Esto es para la salud veterinaria, pero fundamentalmente para el uso en la agroindustria. No me voy a detener en cada uno de los usos, pero desde la agricultura hasta el engorde del ganado, hasta la piscicultura, todas estas actividades utilizan antimicrobianos. Así que estamos generando este problema o estamos exponiendo las bacterias que el mundo tiene pegadas en cada superficie de la tierra, de los epitelios, de los intestinos, de las plantas. Cada superficie que tiene una bacteria pegada está siendo expuesta por distintas formas, no solo porque lo recibo, porque tengo presumiblemente una infección, está siendo expuesta a un antimicrobiano. Y estos antimicrobianos que utilizamos tienen su presencia en residuos de antimicrobianos, en aguas hervidas, hay presencia de antimicrobianos y bacterias con resistencia en aguas de lagos, en aguas de ríos. Esto está hoy ya es muy claro en la literatura, así que ciertamente el impacto de los antibióticos, los antimicrobianos antibióticos que utilizamos, van mucho más allá del paciente en el cual lo estamos utilizando. Y yo me quiero quedar con esta diapositiva porque ciertamente creo yo que los antimicrobianos son drogas que tienen un enorme impacto social, un enormísimo impacto social. El enalapril que yo mal uso en un paciente tendrá trascendencia en que le daré mayores o menores efectos adversos y controlaré mejor o peor la presión de este paciente. Pero el antimicrobiano que estoy bien o mal usando en una persona va a tener impacto más allá de esa persona en la cual estoy usándola. Tendrá impacto en la Escherichia coli que tiene en su intestino, tendrá impacto en los efluentes cloacales y en los gérmenes que estarán expuestos a ese antimicrobiano, tendrán impacto en los pájaros que migrarán de un lado a otro llevándose puesta ese gen de resistencia. Así que debemos extremar enormemente la responsabilidad en el uso, a mi juicio, del mismo modo en el que lo hacemos hoy conceptualmente cuando pensamos en recursos no renovables, cuando pensamos en energías no renovables. Los antimicrobianos nos obligan a una utilización enormemente juiciosa, mucho más juiciosa que darle remedios a la gente sin ton ni son. ¿Y qué tanta conciencia de esto tenemos? Y la verdad es que les muestro estas dos encuestas poblacionales, una en población general y otra en estudiantes de medicina de Italia en el año 2013. En población general, el 23% de la población encuestada desconocía que los antibióticos solo servían para el tratamiento de las infecciones bacterianas y más de la mitad desconocía que son inútiles para tratar infecciones virales. Y 47% dejaba de tomar antibióticos cuando se empezaba a sentir mejor, más allá de la indicación, y el 40% desconocía el problema que significaba la resistencia antimicrobiana. Lo digo de un modo, el 40% lo desconocía, uno podría decir, bueno, el 60% lo conocía, pero entre los que sí lo sabían, desconocían la asociación entre el uso de los antibióticos que usaban ellos y el problema. Y veamos estos números que son ciertamente complicados. Cuando se encuestaron a estudiantes de medicina del primer mundo, no estoy diciendo del tercer mundo, digo porque también a veces pensamos que somos los peores,
El 20% de estos estudiantes de medicina desconocían que los antibióticos eran útiles, consideraba que los antibióticos eran útiles para el tratamiento de las infecciones virales. Y el 15% de ellos interrumpían sus tratamientos cuando eran modificados con antibióticos y sentían que mejoraban en los síntomas. Así que los cortaban solo por su percepción, con prescindencia de lo que hasta ese momento era claro que debíamos perseguir. Así que ciertamente tenemos un problema que está emergiendo, que está cada vez siendo más importante, y una población general y una población médica que no está demasiado al corriente de esta problemática. Por lo que hace unos años, 2 años atrás, empezamos a trabajar desde la SADI en tratar de involucrar a las universidades, tratar de trabajar en divulgación y educación en este sentido. Es en este momento que se genera este grupo de resistencia antimicrobiana, de la cual efectivamente, como dijo Sergio, yo participo dentro de la Sociedad Argentina de Infectología, y decidimos hacer un estudio de uso apropiado de antimicrobianos que enseñamos en las universidades, que aprenden y que prefieren los estudiantes, ¿no? Este artículo está en prensa, esperemos que sea publicado, y yo les voy a comentar algunos resultados que me parecen interesantes. En junio del 2024, SADI organizó un encuentro para trabajar sobre la problemática de la RAM con alumnos de universidades de ciencia de la salud del AMBA. ¿Por qué del AMBA? Porque fue lo que nos pareció más sencillo, lo que podíamos hacer. Conseguimos un lugar en la Facultad de Medicina, en el aula magna de la Facultad de Medicina, y hicimos esta primera jornada nacional para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Como dije, esto fue llevado a cabo en la Universidad de Buenos Aires, pero con participación de estudiantes de medicina del resto de las universidades del AMBA. Conseguimos que este evento fuera replicado en 20 universidades públicas y privadas de todo el país. Desarrollamos además un encuentro presencial con 40 docentes de carreras de medicina de universidades del AMBA, insisto, eran los que podíamos nuclear más o menos fácilmente, y no fue demasiado fácil. Y esto nos permitió hacer una encuesta sobre percepción de la enseñanza y percepción del uso de los antimicrobianos, en la cual involucramos a los alumnos. Esto fue muy interesante porque esto lo hicimos mediante los canales que teníamos, las redes de la Sociedad Argentina de Infectología, las redes que las universidades nos permitían, y pudimos trabajar con los centros de estudiantes de estas universidades, y ellos nos ayudaron en la viralización de esta encuesta. Ya les conté cómo la llevamos a cabo. Esto fue entre el 1 de abril y 31 de mayo de 2024. Este fue un estudio descriptivo con el objeto de evaluar, como les dije, percepciones, competencias y metodologías relacionadas con la RAM entre estudiantes avanzados y graduados de menos de 2 años de facultades de medicina de la Argentina. Se recopilaron datos demográficos, nivel de conocimiento sobre conceptos de RAM, formación durante la carrera, percepción del problema, factores que contribuyen al desarrollo del problema. Además, se consultó sobre metodologías de enseñanza y de las formas de evaluación utilizadas, y se incluyeron un par de casos clínicos para tratar de evaluar la aplicación de los conocimientos en situaciones prácticas. Se realizó un análisis comparativo entre subgrupos de distintas provincias, así como de universidades públicas y privadas. Obtuvimos 551 respuestas. La mediana de edad de los alumnos que respondieron fue de 24 años, el 84% prácticamente de las universidades públicas, y a la derecha vemos la distribución entre las distintas provincias, y vemos que ciertamente la distribución es bastante parecida a lo que uno entiende que es la distribución de las universidades y por lo tanto de los alumnos, con un predominio en la ciudad de Buenos Aires, seguido esto de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, donde están la mayor parte de las otras universidades, pero la verdad es que
con participación y réplica en prácticamente todas las provincias que tienen facultades de medicina. Vemos de modo importante que los alumnos decían que reconocían el problema como bastante o muy importante en el 85% de los casos en salud humana, pero solo o menos de la mitad lo percibían de igual manera en los contextos animal y medioambiental, lo cual ciertamente estaba ya marcando un sesgo y algo que evidentemente no estamos enseñando bien en las universidades. Eh, Cuando les preguntamos el abordaje de los temas durante la carrera, vemos que algunos temas parecían bien abordados: reconocer los síntomas de infección, la vía de transmisión de los microorganismos, el rol de las vacunas en la prevención de las infecciones, las características de los huéspedes como susceptibles o menos susceptibles, las medidas estándar de prevención, pero teníamos algunos factores que ciertamente no estaban bien abordados o claramente no saben o no percibían que habían tenido buen adiestramiento en la toma y manipulación de muestras biológicas, en las políticas y guías de control de infecciones, en la utilización de antimicrobianos en la profilaxis quirúrgica, en la necesidad de ajustes de dosis en situaciones especiales, en la rotación de antimicrobianos, en el desescalamiento. Ciertamente, la tabla era enormemente, me quedé con las dos puntas, donde la percepción de aprendizaje es mejor y aquella donde lo es peor. Finalmente, entonces, había conceptos mejor abordados relacionados con aspectos microbiológicos, farmacológicos, de diagnóstico y de prevención, en tanto que en contraste los aspectos prácticos y operativos del uso de antimicrobianos, como la duración de los tratamientos y la interpretación del antibiograma, el ajuste de las dosis, la transición de antimicrobianos de vía intravenosa a vía oral, esto es lo que denominé desescalamiento, fueron los que ciertamente estaban o parecían peor abordados. Yo les cuento que hay mucha literatura internacional al respecto y esto que estamos diciendo se replica en prácticamente todas las experiencias. Así que no es que somos un bicho raro con esta problemática. Conceptos como una salud y el acortamiento de tratamientos antimicrobianos no fueron abordados o lo hicieron muy poco durante la carrera en 92 y 61% respectivamente. Así que ciertamente estos valores o estos conceptos que son enormemente importantes han sido pobremente abordados o los alumnos lo percibieron como tal. ¿Qué tan preparados se sintieron los alumnos y qué tanta confianza se tenían para desarrollar las tareas que van a tener que desarrollar como médicos? Se sintieron capacitados para diagnosticar infecciones prevalentes e identificar situaciones en las que no se requiere tratamiento antimicrobiano, pero mostraron menor confianza en aspectos prácticos como la prescripción de antimicrobiano adecuado, la dosis, la frecuencia y la vía de administración, así como la identificación de momentos clave para ajustar, suspender, rotar o desescalar un tratamiento antibiótico. Ciertamente, la percepción de seguridad para desempeñarse en tareas prácticas ha sido ciertamente peor. Ahora bien, ¿esto es raro? No, tampoco es raro. Hay estudios que compararon qué tan seguros se sentían los alumnos para definir cosas en relación al uso de los antimicrobianos. Y lo comparaban con, por ejemplo, definir cosas en enfermedad cardiovascular o en trauma. Hay estudios hechos en Estados Unidos, hay estudios hechos en el Reino Unido, hay estudios hechos en España, y la verdad es que todos también coinciden en que, perdón, estos estudios coinciden, es que la seguridad para abordar los problemas relativos o las soluciones a las problemáticas relativas al uso de antimicrobianos es peor que la seguridad con la que los alumnos se perciben para abordar en sus últimos años de carrera, insisto, problemas como la enfermedad cardiovascular o el trauma. Temas interesantes respecto a la metodología de la enseñanza. El 61%
desarrollaban o se les daba el tema mediante casos clínicos, el 60 y pico por ciento mediante aprendizaje basado en problemas, 50% en docencia en pequeños grupos, pero ya empezamos a ver, el 45% decía que las clases magistrales eran lo que más le habían dado, la actividad en entornos clínicos un 47%, y muy poquitos habían abordado el problema mediante la participación de los estudiantes, mediante presentación de problemas, por ejemplo, por parte de ellos, o las prácticas de laboratorio, que ciertamente fueron muy poquito frecuentes. Ahora bien, cuando le preguntábamos a los estudiantes cuáles eran las herramientas de aprendizaje que utilizaban, el 56% prácticamente indicó que usaban las herramientas digitales frecuentemente en la universidad. Esto, de algún modo, dice que el 45% de las universidades no utilizaba estos métodos o estas herramientas digitales como forma de abordaje de la enseñanza de esta problemática. Sin embargo, el 63% refirió utilizarlas como complemento. Los alumnos lo usan mucho, los docentes la usamos poco. ¿Y cuál es la metodología o a dónde fueron a apelar? Los videos y los tutoriales fueron los formatos preferidos. Entonces, la verdad es que yo estoy enamorado de Harrison. A mí me encanta Cecil, pero los alumnos van por otro lado. Y me parece que tenemos que pensar hacia qué modo viramos o de qué forma repensamos la forma en la que enseñamos cosas como esta. Nos estamos quedando sin tiempo, Pablo. Ya estamos. Bien, los chicos pifiaron mucho en el tratamiento de cosas muy comunes. Solo el 60% pudieron tratar correctamente una cistitis, el 85% respondieron correctamente respecto a cómo tratar una faringitis. El análisis comparativo entre regiones y entre universidades públicas y privadas fue igualmente malo o fue igualmente bueno. Hicimos un estudio con docentes mientras desarrollábamos esto, y la percepción de los docentes es justo al revés. La percepción de los docentes es, estamos enseñando bien las cosas. Bueno, miremos el contraste. Los datos de los docentes eran muy poquitos, por eso no me dieron para mencionarlos. Yo suelo citar estas cosas en latín, porque cuando los médicos vemos cosas escritas en un idioma distinto del español es como que nos pega más fuerte, y me resisto a hacerlo en inglés. No es posible mejorar sin cambiar. No todo lo que hacemos lo hacemos tan bien como creemos. Y la verdad es que estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando en replicar esto con jornadas en distintos lugares. Estas cosas, estos afiches, estos videos, este encuentro en una radio lo van reproduciendo los alumnos, y la verdad es que creo que es una experiencia ciertamente exitosa. Insisto en el concepto del recurso renovable, y yo siempre pienso en que yo uso el cinturón de seguridad no porque alguien me lo haya enseñado, sino porque mi hija se lo instalaron en la cabeza durante el jardín de infantes. Así que creo que tenemos que instalar incluso más allá o antes del pregrado el concepto de la racionalidad en el uso de antimicrobianos. Les muestro esta experiencia hecha en Brasil, en el cual trabajaron con el uso de antimicrobianos en los jardines de infantes. Está escrito, no me voy a detener en esto, solo tenemos que pensar que hace 3.800 millones de años que las bacterias están en la Tierra, que las bacterias se reproducen 500.000 veces más rápidamente que el hombre, y que los antibióticos están, cuando hice este slide hace 80 años, hoy hace con toda la furia 90 años que los antibióticos están en el mundo. Así que fíjense si las bacterias han tenido tiempo para tener ventajas competitivas, si han tenido tiempo para aprender en cómo hacerse resistente. Así que la verdad es que tenemos que ser muy inteligentes para vencer esta ventaja competitiva que tienen las bacterias desde hace muchos, insisto, 3.800 millones de años.
Le agradezco a la gente con la cual yo laburo todos los días y a ustedes por haberme escuchado. Acá está mi mail. Si quieren alguna cosa de la presentación, me mandan un mail y se los envío. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Elisa. Ya estamos con el tiempo justo, pero una reflexión de cada uno de ustedes antes de irnos. Digo, pues, claramente la pregunta es que han contestado si estamos preparados y preparadas para esto. Y bueno, creo que los dos han respondido, pero con todo lo que han encontrado, ¿no? Pero la pregunta que yo les dejaría como para cerrar es, de manera más positiva, ¿cuáles serían las prioridades de lo que hay que hacer para cambiar esto? ¿No? Esto que son los hallazgos que han encontrado cada una de ustedes en sus estudios. Elisa, estás con el micrófono muteado. Sí, como yo soy especialista en terapia intensiva, no en enfermedades infecciosas como ustedes. Para mí, obviamente, el mensaje, ¿no? Ya que estamos integrando todo, ¿no? Es lo importante el reconocimiento de las patologías y del reconocimiento de la gravedad de la situación, ¿eh? Que eso es lo que falla, eso es lo que nosotros vimos que falla. Es decir, a mí me parece que hay una falla que está, como decimos, a nivel de la comunidad, ¿viste? Que no reconoce la gravedad de una enfermedad de base grave como puede ser la sepsis, pero tampoco reconoce la gravedad de la importancia del tema de la resistencia antimicrobiana. Esto me hizo pensar mucho, porque vieron, ahora hay muchísima resistencia en la población por esta cuestión de que no se venden antibióticos sin receta. Entonces, eso significa que la comunidad no tiene real conocimiento de la dimensión de esto, porque si no, no se estaría quejando tanto. Y me parece que hay que trabajar mucho en la comunidad. En las dos cosas, desde el punto de vista de los intensivistas, en la percepción de la gravedad, ¿no? Y desde el punto de vista de los infectólogos, ver cuál es realmente la importancia de esta cuestión, ¿no? Para que sí, que haya un sentido más de colaboración. Eso es lo que siempre digo. Y con respecto a lo que refiere a las instituciones de salud, yo creo que hay que trabajar también en el conocimiento de estos problemas. En lo que a mí respecta, en el conocimiento de la sepsis. Por ahí el que está en una unidad periférica o en un hospital pequeño no tiene conciencia de la gravedad de esta situación, que es una situación donde en el paciente con shock séptico hay que rápidamente, dentro de la primera hora, darle antibióticos. Entonces, y reanimarlo. Bueno, esa conciencia no hay y los pacientes andan rebotando hasta que llegan a terapia intensiva. Después, obviamente, ahí están expuestos, ¿no? A todas las complicaciones de terapia intensiva y una de ellas es las infecciones por multiresistentes, que es el lugar donde más multiresistentes hay, donde más se generan, en fin. Todo esto, digamos, multiplicado por 10, ¿no? El nuestro es el peor lugar, ¿no? Eso es, sin duda que es así. Ujú. Gracias, Elisa. Pablo, Y la verdad que voy a tratar de ser breve, pero me cuesta mucho porque el problema es enorme, ¿no? Ujú. Insisto en la magnitud. Primera causa de muerte a la vuelta de la esquina, dentro de 30 años, 20 y pico de años. 50 millones de muertes anuales, perdón, 10 millones de muertes anuales, es una barbaridad. Eh, y digo, me parece que hay dos o tres cosas para mencionar. Prevención y control de infecciones, esto es en los pacientes internados. Vencer los problemas de equidad, me parece que lo que mostró Elisa respecto a diferencias entre hospitales públicos y privados, entre instituciones públicas y privadas, hace una diferencia enorme. Eh, y creo que educación es indiscutiblemente educación y conciencia. Educación en los programas médicos, educación más allá de la medicina, en quien hace veterinaria, en el quien hace odontología y en el ingeniero agrario, pero educación en la población también. Me parece que no me sale poder simplificarlo o poder resumirlo de otro modo. gracias, Pablo. Sí, yo como hago mi propio resumen de lo que ustedes han dicho también, digo, que entiendo que es importante pensar en la educación comunitaria, en la educación técnica de los equipos, no solamente médicas y médicos, sino de todos los que están
involucrados en la respuesta sanitaria, en hospitales y los centros de salud. Eh, digamos, los indicadores sociales ya nos exceden como respuesta sanitaria. Y sí, yo creo que ustedes también lo han mencionado y hay que quizás también decirlo, involucrar otras áreas que no solamente lo biomédico, por ejemplo, educación, ¿no? Digo, ambos han Ujú. mostrado ejemplos de materiales de Brasil que se trabajaban en la infancia y seguramente y en las escuelas. Entonces también pensar en ir incorporando otros actores. Ahí aparece, me parece, una agenda, hay una luz, digo, una agenda por donde trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de la mirada más de gestión y de salud pública. Tratamos siempre de ser muy fieles con el horario y estamos excedidos. Les agradezco muchísimo, Elisa, Pablo, a todos quienes se han quedado hasta ahora. Recordar que en pocos días va a estar subido en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Salud Pública este webinario, como todos los webinarios. Y bueno, y seguiremos organizando reuniones también para tratar RAM, ya que, como dijo Pablo, es uno de los temas que a futuro, digamos, más nos va a comprometer como trabajadoras y trabajadores de la salud. Sí, perdón, cuando vos te pones a ver el problema de RAM y la forma en la que los distintos países lo han abordado, no siempre con éxito, pero la verdad es que es muy heterogéneo, así que lo que decís de pensarlo desde muchos lugares y con actores muy distintos del médico es enormemente importante. Gracias, Ujú. Pablo. Gracias. Entonces, hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias.